como sistema organizativo de una sociedad se funda necesariamente en la diferencia. Cada vez que en el marco de una forma de organización social se pretende uniformar a todos en pensamiento, en comportamiento, en acciones, se generan problemas. Y se generan problemas porque justamente las sociedades son diversas. Entonces, cuando se cree que todos tienen que pensar así, actuar así, comportarse así, moverse de determinada manera, creer en determinada forma, lo que se está imponiendo ya es una dictadura. Quizás por eso las democracias se fundan en la existencia de distintos partidos políticos. No hay posibilidad de que exista una democracia con un solo partido. Cuando un partido pretende, piensen ustedes en la acción espantosa que representa que en un congreso un congresista o un grupo de congresistas pretendan que los otros tienen que desaparecer, tienen que ser eliminados. Lo que hay allí es una dictadura, porque en la democracia se conversa con el otro, se reconoce con el otro, se, se llega a acuerdos, se establecen pactos. Para eso es la dictadura. Para eso es la democracia. En la dictadura pasa todo lo contrario. En la dictadura usted no necesita llegar a acuerdos. Usted simplemente pone la bota por encima del cuello, encima de la cabeza del otro y lo obliga a actuar como usted cree. Entonces, hay un asunto que me parece que es importante partir de ese evento. Solamente en el marco real de las dictaduras es posible abogar por las diferencias. Y las diferencias comprometen que en el marco de las sociedades democráticas van a existir siempre disidencias, van a existir voces discordantes, van a existir eh, protestas, voces que piden transformaciones o que piden reenfoques. Esas voces se presentan en por lo menos dos instancias que son fundamentales de entender. Uno, la sociedad civil, una cosa extraña que se llama la sociedad civil, o que hemos venido nombrando en los últimos años como sociedad civil. Y dos, en los movimientos sociales. Existen muchas otras, pero digamos que esas son las más grandes, la sociedad civil y los movimientos sociales. Vamos a llamar sociedad civil a todas aquellas instancias de organización social o de existencia social que están por fuera del marco gubernamental. Eso es sociedad civil. Entonces, la sociedad civil, por ejemplo, está compuesta por los empresarios, por las iglesias, por los estudiantes, por los jóvenes, por las mujeres, por los hombres, por los ancianos, por la tercera edad, siempre y cuando no hagan parte del estamento estatal. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Una cosa es el Estado en términos estructurales, el gobierno, que lo representa, y otra cosa es la sociedad civil. Son dos instancias totalmente distintas. Y la sociedad civil, siempre que se pone de manifiesto, lo hace en contra del Estado. Reitero, la sociedad civil está compuesta por todas aquellas instancias de organización social o de existencia social que están por fuera del gobierno. Ahí está la sociedad civil. Por ejemplo, ¿un policía es sociedad civil? No, un policía no es sociedad civil. ¿Por qué? Porque está en el marco del gobierno. El gobierno es el que, digamos, él se debe al gobierno, obedece al gobierno. Se supone que tendría que servirle a la sociedad, a la ciudadanía. En realidad le sirve a uno de los estamentos que está en el gobierno. Ni un notario, ni un ministro, ni un secretario de gobierno es sociedad civil. Ni el presidente, ni el ministro, nada de eso es sociedad civil. Eso es Estado. Pero un estudiante, una ama de casa, un vendedor, una mujer, un joven, una iglesia, un músico, un artista, todo eso es
sociedad civil. O sea, usted no se puede salir de la sociedad civil a menos que se meta a trabajar con el Estado. Entonces, la sociedad civil tiene una particularidad, por supuesto, y es que tiene que actuar, tiene que obrar en el marco de la legitimidad, en el marco normativo que está establecido por esa amplia sociedad. Hasta ahí es sociedad civil. En el momento en el que usted transgreda esos límites legales establecidos por el propio Estado, por la sociedad, a través, por ejemplo, de la Constitución, ya no es sociedad civil. En ese sentido, los paramilitares, las guerrillas, los grupos subversivos no hacen parte de la sociedad civil. Entonces, digamos que ese es un primer gran asunto. Digamos, creo yo, no ofrece grandes complejidades de comprensión, pues, podemos explorarla si alguno de ustedes considera que se necesite. Pero en ese marco social amplio que es la sociedad civil, aparecen unos que son los que nos interesan hoy, que son los movimientos sociales. Los movimientos sociales como formas de organización intencionadas, configuradas a partir de intereses colectivos, intereses comunes, que funcionan siempre en el marco de la legalidad. Esa es una práctica que hay que tener en cuenta. Los movimientos sociales son movimientos sociales en tanto que se encuentren en el marco de la legalidad. Y en ese sentido, reitero algo que dije hace un momento, los movimientos guerrilleros o paramilitares o el clan del Golfo, o el clan de tantas vainas que ha habido aquí en este país, no son movimientos sociales por más que se identifiquen en unos intereses comunes, que es la condición que tienen los movimientos sociales, que reivindican la necesidad o abogan por un objetivo semejante o común. Un movimiento social de jóvenes, por ejemplo, un movimiento social de estudiantes, un movimiento social de mujeres, un movimiento social de madres que han sido víctimas de la desaparición de sus hijos, son movimiento social. Un movimiento social de vendedores, un movimiento social de comerciantes, un movimiento social de artistas. Son movimientos sociales que tienen una duración en el tiempo que es equivalente a la consecución de los fines que persiguen. Entonces, cada vez que un movimiento social se organiza es porque está buscando conseguir unas reivindicaciones, unas garantías, unas condiciones. ¿Cuándo se acaba ese movimiento social? Cuando logran, cuando consiguen esos fines o también cuando desisten, cuando dicen ya no vamos a pelear más por esto, ya no vamos a pelear más por eso. Esos movimientos sociales no están estructurados jerárquicamente, son espontáneos. Y no tienen una presidencia, no tienen una secretaría, no tienen, simplemente surgen de manera espontánea, empiezan a asociarse y esa asociación los conduce a una fuerza que les hace posible salir a demandar de distintas maneras, a veces en la calle, a veces a través de las redes sociales, a veces a través de expresiones artísticas, a veces a partir de expresiones literarias, de expresiones científicas, de discursos, de estéticas, pero es a través de distintos recursos, en todos los casos, en el marco de la ley, que pueden los movimientos sociales actuar y que ponen en evidencia, que eso es lo clave de los movimientos sociales, que ponen en evidencia las fallas, las ausencias, las debilidades, los vacíos que se están generando en el marco de un esquema de gobierno o de un sistema estatal o de una estructura gubernamental. Allí tenemos movimientos sociales. Ahora, la historia pues nos ha presentado una cantidad tremenda de movimientos sociales después de la Revolución Francesa. ¿Cierto? La Revolución Francesa, digamos que con la Revolución Norteamericana primero, pone en evidencia un primer movimiento social, que es muy interesante porque ese primer movimiento social que encuentra uno en la Norteamérica pre-revolucionaria, empieza a existir en el marco de un esquema colonialista.
Entonces ellos en ese momento están sometidos a al gobierno inglés, a la corona inglesa, empiezan a organizarse de manera espontánea, no hubo una convocatoria, no hubo una licitación, no hubo ningún tipo como de ordenamiento político, sino que muchos que coincidieron en una idea, encontrando, se fueron asociando y fueron generando las condiciones que permitieron, por ejemplo, esa quema del té que da origen a la independencia norteamericana, pues de los Estados Unidos más bien. Pero digamos que allí tenemos un primer movimiento social, un movimiento que podríamos llamar independentista. ¿Qué era lo que buscaban ellos? Establecer un modelo democrático, y por eso el asunto de la democracia va íntimamente ligada con los movimientos sociales, y establecer un movimiento republicano democrático, que es el que va a inspirar a la Francia de la Revolución, que también van a derrocar todo ese movimiento monárquico para establecer un asunto republicano en el que cada grupo social se puede organizar, se puede asociar, puede ir convergiendo para la búsqueda de intereses comunes a ese grupo. Y entonces uno encuentra, por ejemplo, los artesanos se asocian, entonces, los intelectuales se asocian, los artistas se asocian, y en esa, los campesinos se empiezan a asociar, y en esas formas asociativas está una fuerza social que le permite demandarle al Estado transformaciones, marcos normativos un poco más adecuados con las condiciones, con las exigencias, con las demandas, con las expectativas societales que se tengan, bueno, societales o económicas o políticas, ya veremos, de libertades también. Pero digamos que así comienza eso, es de manera espontánea, los movimientos sociales no son planeados por nadie, como que, ay, yo voy a crear un movimiento social. Usted tal vez puede crear un partido político, usted puede crearlo, puede crear un club, puede crear una cooperativa, puede crear una asociación de, un sindicato de, y todo esto que estoy nombrando son eh, parte integral de la sociedad civil, pero no necesariamente movimientos sociales. Entonces, el movimiento social tiene que comprometer identidad en sus miembros. Ahora, identidad en el objetivo, no en las formas de ser. Quiero decir, hay un movimiento, por ejemplo, de jóvenes, bueno, hubo un movimiento de jóvenes en su momento, y ese movimiento de jóvenes estaba compuesto por estudiantes, por obreros, por artistas, por músicos, por escritores, por de todo. Sujetos distintos que encontraban identidad en la necesidad de construir unos marcos normativos más adecuados para los jóvenes. Y entonces uno puede empezar a explorar sobre todo los movimientos sociales en el siglo XX. En el siglo XX es donde empiezan a explorarse todos. Y a nivel mundial, porque además es un asunto que es eh, compartido con otros escenarios distintos del propio. Quizás uno de los primeros movimientos sociales que realmente tuvo un impacto tremendo fue el movimiento universitario de Córdoba, Argentina, eh, que por allá por 1918, finalizar la Primera Guerra Mundial, eh, salió a demandar una necesidad de transformar la universidad para que la universidad fuera un escenario vinculante, autónomo, con libertades y que ofreciera capacidad creativa. Como resultado de esto, el manifiesto de Córdoba, Argentina, es muy bello, ojalá que todos los estudiantes universitarios lo conocieran y sobre todo los estudiantes de Derecho. En el manifiesto de Córdoba se estableció, por ejemplo, una cosa que a ustedes los toca hoy todavía, a pesar de que ha sucedido 103 años ya de eso, la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es el resultado de las acciones que causaron los estudiantes argentinos en 1918. Libertad de cátedra, autonomía universitaria, la posibilidad de que las universidades definieran el rumbo que querían darle a sus programas académicos, qué programas académicos ofrecer, con qué enfoque, con qué intereses, liberados de la iglesia y liberados
de las intenciones políticas de quienes estaban en el gobierno. ¿Cierto? Entonces hubo un momento en el que era el Estado el único que podía definir qué programas académicos se dictaban y en conveniencia de quién y para beneficiar a quiénes. Pero con Córdoba, Argentina, todo eso se transforma. Simultáneamente con ese movimiento social universitario de Córdoba, en Europa, en razón de toda esa revolución industrial, en razón de la terminación de la Primera Guerra Mundial y esos desajustes poblacionales que se presentaron, en tanto que en la Primera Guerra Mundial mayoritariamente murieron hombres, género masculino, eh, las empresas tenían que seguir funcionando y funcionaron a partir de mujeres, ¿cierto? Las mujeres se volvieron trabajadoras, obreras, en ese momento, en ese primer momento. Como es que es el primer escenario en el que las mujeres empiezan a salir de una condición convencional, tradicional, para ir a trabajar a una oficina, a una empresa, a una fábrica, a una industria, a un comercio, que siempre estaban dispuestas para los hombres. Ahora son las mujeres las que van a trabajar. Y esa vinculación de la mujer al ámbito laboral le permite a ellas, a las mujeres, el despertar de una conciencia de existencia social más allá del hogar, más allá de la casa, que se pone en evidencia antes que nada, con la necesidad de reivindicar derechos políticos. La mujer de un momentico, si yo estoy trabajando, si yo estoy produciendo, si yo estoy generando riqueza, si yo estoy generando empresa, ¿cómo puedo explicar que no tenga derechos políticos? Es otro movimiento fundamental, un movimiento social, que es el movimiento de las sufragistas. Por lo menos tenemos que tener derecho por lo menos al voto. Y ese proyecto sufragista es hermoso si ustedes hacen el ejercicio de lectura de ese fenómeno, porque son mujeres empoderadas de su condición, más bien de una condición que no tienen reconocida todavía, que es la de la ciudadanía. Son mujeres que empiezan a sentirse sin tener el rótulo todavía, sin tener los derechos adquiridos, empiezan a sentirse, a vivirse y a comportarse como ciudadanas y a demandar, bien, yo tengo derecho a votar, yo tengo que tener derecho a elegir. Y eso es muy interesante, porque es un movimiento social muy fuerte el de estas mujeres, además con unos niveles de altruismo, unos apostolados tremendos en sus líderes, que son capaces de poner en juego su propia vida, su existencia, su bienestar, su salud, en contra de unos órdenes absolutamente cerrados, tradicionales, convencionales, que se empeñan en negarles a las mujeres. Bueno, eso sucedía en 1918, 1925, pero todavía hoy, en pleno siglo XXI, uno se encuentra con eso. Además es tremendo, porque en ese momento las mujeres, como movimiento social, se enfrentaban a un orden cerrado, clásico, tradicional, convencional, encabezado generalmente por hombres. Dale, tenían claro contra quién se estaban enfrentando y a quién le estaban demandando la necesidad, la validez y la vigencia de unos derechos que se habían ido ganando y a los que como seres humanos, simplemente por el hecho de ser seres humanos, deberían tener acceso, del que deberían tener goce. Eso sucedía a comienzos del siglo XX, pero hoy en la segunda década ya del siglo XXI, uno como que todavía no entiende que las mujeres tengan que pelear, seguir peleando eso, y sobre todo seguir peleando eso ya no contra un orden masculino, sino inclusive contra las propias mujeres. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de acercarse a esas campañas eh, que habría que revisar desde el ámbito de lo jurídico también y desde el ámbito de lo humano, de lo societal, que dicen que son encabezadas sobre todo por mujeres, por grupos de mujeres, que dicen, el feminismo no me representa. Y, pues, como una mujer en el siglo XXI puede salir a decir una barrabasada de esas? Si esa mujer está diciendo el feminismo no me representa, lo está diciendo simplemente porque el movimiento feminista abrió la puerta, la posibilidad para que las mujeres puedan hablar en público.
que no tengan que pedir permiso para hablar. Esas mujeres feministas fueron las que admitieron ejercicios como el uso de la falda, por ejemplo, el uso de la minifalda o el uso de los pantalones, de los jeans, el derecho a planificar una familia, el derecho a quedarse solteras sin que nadie las esté cuestionando, el derecho a votar, el derecho a estudiar. Eso no surgió porque los hombres de buena voluntad un día se levantaron diciendo, ay, vamos a darle a las mujeres todas esas posibilidades. Es el resultado de los feminismos que han peleado, que han luchado, que han dado unos argumentos absolutamente valiosos para la construcción de este escenario en el que nos estamos moviendo. Pues es tonto que una mujer pretenda hoy hacer cuestionamientos en torno a las demandas de los movimientos feministas cuando ella misma está disfrutando de la posibilidad de bailar reggaetón sin que nadie la esté molestando ni nadie la esté juzgando. O se puede tatuar el cuerpo como quiera, o se puede poner aretes como quiera, o elegir el estilo de vida o la carrera que quiera. Todos esos han sido logros del feminismo. O sea, no hay ningún derecho, ninguno, ni uno solo. Yo los invito a que hagan el ejercicio. No hay ningún derecho que haya sido adquirido pidiendo el favor. Todos han sido el resultado de unas luchas absolutamente duras, mucho, complejas además, cargadas de fuerza, de poder, de absurdos en muchos casos. Ningún derecho se ha conquistado, ni el derecho a la vida, ni el derecho a la propiedad, ni el derecho a la dignidad, ni el derecho a la salud, ni a la vivienda. Ningún derecho se consiguió pidiéndole el favor a otro. Todos los derechos han sido el resultado de formas organizativas que se enfrentan al statu quo, bien sea en Europa, en América, en donde quiera. Todos los derechos son el resultado de eso. Entonces, cuando a mí alguien me increpa en relación con los derechos, que es que la gente sí pide, que es que revísese cuáles son los derechos que usted tiene. Esta gente que aboga por sistemas capitalistas neoliberales tendrían que entender que pueden hacerlo simplemente porque los obreros, en determinado momento, como movimiento social, dieron unas luchas absolutamente sangrientas, además, en contra de ellos por parte del Estado, que hicieron posible que se trabajara 8 horas, que se ganara un salario mínimo, que se tuviera acceso a salud, que se tuviera acceso a pensión, que se tuvieran días compensatorios. Ningún trabajador puede decir que eso se consiguió por la bondad del patrón. El patrón se levantó un día y dijo, voy a darles a estos muchachos un salario mínimo y les voy a dar prima y prestaciones sociales y pensiones y sistemas de bienestar. Ninguno, en ninguna parte del mundo, ni en las más avanzadas, se presentó eso. Todas fueron el resultado de huelgas, de paros, de manifestaciones, de plantones. Y en ese sentido, los movimientos sociales son esenciales para entender los avances del derecho, porque el derecho funciona, todos los marcos normativos funcionan como respuesta a las nuevas demandas de la sociedad. Entonces, pretender que hay que satanizar o que estigmatizar las protestas, las marchas, las manifestaciones, pues es un acto de mente obtusa, porque todos esos derechos, el derecho a la paz, se logró a punta de manifestaciones. No se respeta, claro que no, aquí, eso es muy interesante, si ustedes quieren pensarlo aquí, en Colombia, creo que es el artículo 22 que nos establece en la Constitución, que la paz es un derecho. La Constitución política del país establece que la paz es un derecho. Y los representantes del gobierno, abogados ellos, se paran públicamente y dicen que van a hacer trizas la paz. Traducción, van a acabar con la Constitución. Yo no sé si ustedes como estudiantes de derecho eso no les preocupa, pero si la paz es un derecho constitucional, como un expresidente o un senador o un secretario o un ministro, un congresista, puede salir a los medios de comunicación a decir que tenemos que hacer trizas la paz, si la Constitución ordena que la paz es un derecho. Pero hay un asunto gravísimo. Si nos dice la Constitución política que la vida es un derecho inviolable, que aquí no habrá pena de muerte, ¿cómo es posible que salga el ministro de Defensa a defender el bombardeo de niños en el sur del país? Si la Constitución me dice que, oiga, aquí no hay pena de muerte, aquí hay un sistema jurídico, garantista, serio, que puede juzgar al otro por sus delitos.
y lo juzga a través de instancias aceptadas internacionalmente, como la cárcel, las multas, las sanciones. ¿Cómo un demócrata podría abogar por la pena de muerte? ¿Cómo? En un marco democrático que defiende la vida, que defiende un orden jurídico, un ordenamiento penal en el que se establecen claramente los castigos para cada uno de los delitos que se van identificando y que se van ampliando en la medida que la sociedad lo demanda. O sea, tiene que haber una especie de aberración mental en alguien que procura, amparado en un cargo, defender el uso de la fuerza cuando se ampara, inclusive en un código, en unos códigos penales, civiles, en los que están establecidas las sanciones, los castigos, a las que se hace acreedor quien falta a una de las normas o de los lineamientos constitucionales o jurídicos establecidos. Entonces, allí, frente a ese tipo de absurdos, frente a ese tipo de aberraciones, es que empiezan a surgir los movimientos sociales. Entonces ya les señalé, bueno, primero hubo unos movimientos independentistas, y el movimiento independentista encabezado por un venezolano, aunque no les guste a algunos, Simón Bolívar, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios y Ponte, el hijo de doña Concepción, el esposo de doña María Teresa del Toro, ese muchachito, ese adolescente de 14 años que llega a organizar aquí a la gente para que busquen la independencia, lo que está gestando, lo que está cristalizando es un movimiento social independentista. Que él fue original en eso, no, San Martín también lo hizo en el sur del continente, en Chile y en México también hubo una cantidad de muchachitos que hicieron lo mismo. Son próceres en tanto que ellos deciden tomar la vocería de ese movimiento social, encauzarlo, encaminarlo, orientarlo, y logran transformar el orden político de monárquico a republicano en el caso de América Latina. Ahí hay un movimiento social. Aquí le podían haber dicho a los españoles, vea, háganos el favor, tenga la fina coquetería de darnos nuestra independencia. No se le iban a dar. Eso tenía que ser por las malas y por las malas fue. Entonces, miren que hay un movimiento social también y un movimiento social que se enfrentó en grandes batallas, en Pichincha, en Junín, en Boyacá, en Pantano de Vargas, en Bárbula. Ahí estaban las batallas a través de las cuales se enfrentaban al statu quo para ganar una condición libertaria, una condición republicana que les permitiera autodeterminarse a los pueblos. Movimiento social. Ahí está. Pero no solamente tienen que ver con ese tipo de prácticas. Vamos a ver, un movimiento como el movimiento comunista en el caso de la Unión Soviética, eh, cambió el orden social, instauró un sistema que duró hasta 1989, y en 1989 otro movimiento social tumbó ese esquema soviético, impuso una democracia bueno, aparentemente una democracia en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, ahora Rusia, y cambió las formas de ordenamiento. Se hubiera logrado diciéndole al Kremlin que por favor cediera. No, eso no funcionó así. Cuando, cuando el presidente en ese momento de la Unión Soviética, Gorbachev, se ve obligado a hacer las transformaciones que implicaba la transparencia y el cambio, el glasnost y la perestroika, lo hace porque ya no puede eh, con esa actitud reaccionaria de protesta constante, de protesta argumentada que le generaba Polonia. Les tocó cambiar, o sea, no había de otra, o cambiaba o cambiaba. Y le dio paso a un sistema aparentemente democrático, pero ruso, soviético, ya no anti-norteamericano, sino pro-ruso, que es el que ha dado con Boris Yeltsin y después con Putin, que lleva 20 años en el poder y sigue siendo una democracia. Y él enfrenta movimientos sociales todo el tiempo que le están diciendo, oiga, abra un poco más de libertades, abra mercados, abra estas condiciones. Y él se opone. Pero cada vez que el movimiento es suficientemente fuerte, le toca cambiar.
Y así ha sucedido en los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Dinamarca, en Suecia, en Escocia, en Finlandia, en Perú, en Bolivia, en todo el mundo funciona así. Pero los movimientos sociales simplemente son dinamizadores de lo humano en el marco de un sistema que pretende ser férreo, firme, acabado, estatal, lo que se conoce como el statu quo. Para el siglo XX, entonces teníamos esos movimientos universitarios de comienzos de siglo, del XVIII en Córdoba, esos movimientos feministas, que todavía hoy se siguen transformando, que todavía hoy siguen generando eh, nuevas demandas y que por supuesto se enriquecen. Uno no puede pretender que los movimientos sufragistas y los movimientos feministas están estáticos, han cambiado y cada vez abogan por asuntos totalmente distintos, algunos más argumentados, algunos más fáciles de comprender que otros, pero siguen avanzando. Los movimientos feministas han pasado por lo menos por unas 20 fases distintas que los han llevado desde ese demanda por derechos políticos hasta unos movimientos neofeministas hoy que abogan por asuntos estéticos, por asuntos discursivos, por asuntos que tienen que ver un poco con la igualdad de derechos, pero que en otros momentos se vieron a sí mismos como enemigos de los hombres y en otros momentos como enemigos del sistema, como enemigos del Estado, como necesitados de formar nuevas fórmulas de organización. Cambian, y si ustedes se para en lo que se conoce como el feminismo marxista, va a encontrarse unas tendencias totalmente distintas a esas en las que se aboga desde el feminismo, por ejemplo, por una discriminación positiva o por la igualdad de derechos, por la igualdad de salarios, por la igualdad de oportunidades, que es un poco la tendencia que hay hoy en, digamos, en confrontación con otras que siguen defendiendo desde el feminismo fórmulas un poco más radicales. Este tipo de eliminación de discursos históricos que tradicionalmente defendían posturas, ellos las llaman patriarcales, o ellas los llaman patriarcales, que tendrían que discutirse a la luz de argumentos más que de emociones. Pues digamos, eso no les quita legitimidad a los movimientos feministas, qué maravilla que estén ahí, procurando espacios en los que ustedes, por ejemplo, puedan hoy tener en la universidad profesoras mujeres, muy calificadas, muy capaces, muy competentes, o que ustedes mismas puedan aspirar a ser abogadas, profesionales. Eso era impensable hace 60 años, eso era impensable, eso era un asunto de hombres. Había carreras para mujeres, enfermería, trabajo social, tal vez algo de psicología, pero una mujer ingeniero, eso era imposible. Los feminismos lograron eso, los movimientos sociales de mujeres lograron eso, que las universidades empezaran a tener una apertura disciplinar, teórica, metodológica, conceptual, operativa para las mujeres. Digamos que ahí hay un tremendo movimiento social, que no es el único, por supuesto que no, en ese mismo margen de los movimientos sociales, habría que entender, por ejemplo, el movimiento de las juventudes, de los jóvenes. A mí particularmente me parece un movimiento muy importante, muy interesante, porque si ustedes son lectores juiciosos, como uno quisiera que lo fueran, de los procesos históricos que le dan sentido al mundo hoy, entenderán que los jóvenes, seguramente muchos de ustedes se rotulan con esa etiqueta de jóvenes, son muy nuevos. Es decir, antes de la década del 60, antes de los Beatles y los Rolling Stones, no existen los jóvenes. No existen, usted no los encuentra. Usted no encuentra jóvenes en ninguna parte, en ningún país. No hay jóvenes antes de los 60. Bueno, ahora, no quiere decir que no hayan personas que tengan 16, 17, 18, 19, 20 años. Claro que existen esas personas, pero no existen jóvenes. Entonces usted empieza a mirar los procesos y entonces usted empieza a ver, pues, volvamos otra vez con la independencia, que me parece muy bonito como referente. Usted encuentra que José María Córdoba está en el ejército y tiene 12 años cuando se va para el ejército. A los 14 años era general. A los 14 años es adolescente. Pero cuando lo estamos pensando, cuando nos lo retratan en las figuras, en las esculturas y en los cuadros,
Nos representan a un señor, el señor José María Córdoba. Es un culicagado de 12 años. El señor Bolívar, a los 14 años, llegó aquí a armar todo este asunto. Y a los 18 ya era general y ya había hecho y deshecho, ya lo habían desterrado para Jamaica, ya había conversado con todo el mundo. A los 18 años. Y sin embargo nos lo presentan como un señor, el señor Simón Bolívar. El señor Antonio Nariño tenía 17 años cuando tradujo los derechos humanos. Era un adolescente, pero nunca lo vemos como un joven, siempre nos lo muestran como un adulto, como un señor. Y así va a pasar en las distintas etapas de la historia. Solamente en la década del 60, de 1965 en adelante, empiezan a aparecer los jóvenes como un elemento social diferenciado de los adultos y de los niños y de los ancianos. Una categoría etaria nueva que son los jóvenes y empiezan a aparecer en la medida en que empiezan a organizarse como movimiento social para establecer demandas, por ejemplo, antiguerra. ¿Cómo es posible que mi abuelo se murió en la Primera Guerra Mundial, mi papá en la Segunda Guerra Mundial y ahora a mí me quieren mandar para la guerra de Corea y después para la guerra de Vietnam? Eso no es posible, eso no tiene ninguna lógica. Entonces se organizan esos jóvenes, empiezan a hacer una cantidad de manifestaciones en distintos escenarios europeos y sobre todo norteamericanos, y empiezan a demandar la existencia legal de una categoría nueva que es la categoría joven. Y a partir de la década del 60 es que usted empieza a encontrar jóvenes en la literatura, en la historia, en la filosofía, en la ciencia, en el derecho. Ahí aparecen los jóvenes. ¿Aparecieron por las buenas? No, palo que les tocó aguantarse. En el caso particular de este territorio que llaman Colombia, les tocó aguantarse más de una balaceada del ejército. Si ustedes se dan cuenta, cuando se celebran los días de los estudiantes universitarios en las universidades, tienen que ver con masacres cometidas por el ejército colombiano contra estudiantes universitarios en Bogotá. Pregúntese, en el caso, por ejemplo, de Medellín, hay una institución maravillosa que se llama Pascual Bravo. Pregúntese quién era Pascual Bravo. Un estudiante, lo mató el ejército. Y ese estudiante fue la piedra de toque, el catalizador que obligó a los jóvenes a unirse para protestar, para pedir un poco de respeto por parte de las instituciones, un poco de respeto por parte de las entidades, por parte de las autoridades. Entonces, esos movimientos sociales están no solamente aquí en Colombia, están en Europa, están en Estados Unidos. Si ustedes se acercan un poco a la comprensión de un fenómeno maravilloso en términos históricos que se conoce como el Mayo francés, son los jóvenes saliendo en Francia a protestar para poder tener garantías sociales, para tener sistemas de bienestar, para tener acceso a la universidad, capacidad para educarse, escenarios de trabajo que va a cambiar el mundo. O sea, hoy el mundo es porque esos jóvenes franceses salieron a protestar y acabaron con los adoquines de las calles de París tirándoselas a los policías. Entonces, ahí hay un asunto que es bien interesante cuando usted lo piensa en términos de movimientos sociales. Nada hoy es, sino es a partir de los movimientos sociales. Son los movimientos sociales los que van a permitir que esos jóvenes tengan acceso a la universidad, tengan acceso a la educación, tengan derechos laborales, tengan contratos justos, tengan salarios adecuados, tengan el respeto por parte de los estados, no tengan por qué ir a prestar servicio militar si no les gusta. Ahí hay un asunto que es muy interesante porque tiene que ver con ese movimiento de jóvenes. Esos mismos jóvenes se van a empoderar tanto que van a empezar a reorganizar el mundo en la década del 60. Porque el mundo que ustedes conocen hoy era un mundo totalmente distinto en la década del 60. Son los jóvenes los que van a cambiar el sistema educativo, el sistema evaluativo, el sistema laboral, el sistema de bienestar, los sistemas democráticos, los sistemas políticos, todo eso lo cambian son los jóvenes. Porque a los jóvenes tanto se los llevan para la guerra, para que sirvan como soldados, como van a la universidad y transforman el mundo, o cómo se quedan como artistas y como artistas logran ofrecernos alternativas para leer el universo. Ahí hay un asunto que es bien interesante, porque esos mismos jóvenes
que empiezan a generar ese discurso de reconocimiento de los jóvenes son los mismos que se van a oponer, por ejemplo, a las guerras, en los movimientos antiguerra, ¿cierto? Los movimientos por el respeto a la libertad de conciencia. Y ahí hay un asunto que es muy interesante, ¿cierto? Porque eso coincide en todas las partes del mundo. Si usted se da cuenta, el mismo momento en el que Gandhi está logrando la independencia de la India a través de un movimiento social, totalmente pacífico, pero pues digamos, la desobediencia civil, que de pacífico tenía muy poquito porque bastante palo que les tocó aguantar, bastante sangre y bastantes masacres por parte del imperio inglés. Gandhi lo que hace es enfrentarse en una violencia psicológica contra el otro. No, no le voy a hacer caso, haga lo que quiera, máteme si le da la gana, golpéeme como quiera, pero yo no voy a obedecerlo. Y eso es tan violento psicológicamente con el otro porque pone en evidencia, pone en vergüenza a quien se supone que está cumpliendo su deber. Se supone. Digamos que ahí hay un movimiento social independentista, el de la India, que es muy interesante pensarlo, que también habría que compararlo, por ejemplo, con esos movimientos sociales de Praga, con los de Polonia. Son todos movimientos de lo que fue en su momento la cortina de hierro, fueron movimientos sociales muy bellos de oposición al sistema soviético, eh, que permitieron redimensionar todo el mapa geográfico y político del mundo, construir un nuevo orden social. Entonces están esos movimientos juveniles abogando por proyectos antibélicos. Hay un movimiento bien interesante. Pero esos mismos movimientos sociales, cuando empiezan jóvenes, cuando empiezan a organizarse, empiezan a identificar los problemas más urgentes. Y un problema urgente era el de la identidad sexual. Eso es gravísimo. Porque si ustedes, bueno, ustedes como abogados ya lo saben, en 1900, solo hasta 1973, la Organización Mundial de la Salud sacó, excluyó del listado de patologías mentales la homosexualidad. Es decir, que hasta 1973 se consideraba científicamente que la homosexualidad era una enfermedad y que podía ser curada. Bueno, todavía hoy hay un poco de arribistas que siguen creyendo eso, que se puede curar la homosexualidad. La homosexualidad no es ninguna enfermedad, es una elección ya. Eso no tiene por qué dársele digamos, una investidura tan absurda, pues que solo ve el mundo en dos posibilidades. Hasta el 73, la Organización Mundial de Salud entendía que la homosexualidad era una enfermedad y que como enfermedad tenía que tratarse. Se trataba clínicamente, se trataba a través del castigo, a través de la cárcel. Ustedes se encuentran, por ejemplo, que algunos artistas supremamente importantes y productivos fueron llevados a la cárcel, condenados a trabajos forzados, simplemente por su homosexualidad. El mismo inventor de los computadores eh, fue condenado pues que al suicidio, simplemente porque era homosexual, por más genio que fuera, por más inteligente, por más aportes que haya hecho, por más que fue el causante maravilloso de la finalización de la guerra, fue llevado al suicidio por la presión social y sobre todo estatal en torno a su homosexualidad. Bueno, todavía hoy siguen habiendo una cantidad de aberraciones en ese sentido, pero digamos que los jóvenes en la década del 60 y sobre todo en el 70 van a generar todo un movimiento social de autonomía con la sexualidad que permite la aparición de todos estos movimientos que hoy se representan mayoritariamente con un arco iris y que tienen que ver con identidades sexuales alternas al masculino femenino tradicional, al hombre mujer tradicional y que tienen que ver con todos estos grupos LGTBI y cada vez tienen más diferenciaciones y cada diferenciación cada vez más empieza a generar las condiciones por la vía de las manifestaciones, de las demandas de derechos,
de formas de reconocimiento social. Y hoy es posible pensar en una comunidad LGTBI con derechos jurídicamente respaldados, simplemente porque se organizaron como movimiento social. Entonces el Estado tuvo que cambiar muchas cosas, hasta tal punto que hoy es posible maravillosamente entender que hayan matrimonios entre parejas del mismo sexo, que los parejas homosexuales puedan adoptar, que tengan derechos patrimoniales, que puedan establecer uniones eh, de convivencia con derechos. Digamos que son cosas que van desde más bien que van en el derecho, transformándose en la medida en que los movimientos sociales están constantemente presionando como parte de la sociedad civil al Estado para que se actualice, para que se modernice, para que se repiense, para que defina fórmulas convencionales que no sirven al olvido y empieza a adoptar otras nuevas. La misma postura, por ejemplo, de la mujer cabeza de hogar o de la madre solterismo, tuvo que darse todo un movimiento que permitió eso, ¿cierto? Que las mujeres hoy puedan establecer familias monoparentales en las que ellas son cabeza de hogar, tienen su hijo y no necesitan o asumen que no se necesita una figura paterna en la crianza de esa, o en la elección, por lo menos, de la maternidad como un acto voluntario. Ahí hay movimientos sociales también. Entonces ustedes se dan cuenta que el derecho se transforma en la medida en que las sociedades le están demandando a los estados que asuman nuevas actitudes. A mí me parece muy inquietante, por ejemplo, cómo en esa misma dinámica de los jóvenes organizando en la década del 60 no solamente surgen los derechos antiguerra, feminismos, sexuales, sino además, por ejemplo, los derechos civiles. La pelea que se da, sobre todo en escenarios norteamericanos, por los derechos civiles va a permitir, por ejemplo, que algunas comunidades históricamente relegadas, desconocidas y segregadas empiecen a tener derechos. Unas comunidades como los allí se hacen llamar afrodescendientes, empiezan a ser reconocidos como ciudadanos. No tenían derecho a votar, ni a escribir, ni a leer, ni a estudiar. De hecho, el momento en el que los primeros afrodescendientes van en Estados Unidos a la universidad se convierte en todo un caos que ve cómo se tienen que enfrentar la presidencia con la gobernación, el gobernador con el presidente, porque el gobernador no quiere, no admite, asume que los miembros de la comunidad afrodescendiente tienen que estar condenados a las algodoneras, a trabajos operativos, a trabajos de fuerza, a ser recogedores de basura, porque la universidad, la educación es solamente para blancos. Es un escenario bien interesante que usted lo puede pensar todavía hoy. Eso sucedía en la década del 60 y comienzos del 70 en Estados Unidos. Pero si usted lo piensa en 2021, por ejemplo, en Colombia, búsqueme trabajadores negros en Bancolombia. Y hay una segregación todavía étnica en eso. Mire a ver cuál es la condición del Estado frente al Chocó. Y ahí encuentra todavía esa misma segregación. No ha habido allí todavía la forma de organización social para demandar unos reconocimientos de la diferencia, de la plurietnia y de la multiculturalidad de que habla la Constitución misma. Entonces la Constitución cambió. Ah, sí, esto es pluriétnico y multicultural, contrario a la Constitución del 86 que señalaba que éramos blancos, católicos y prohispánicos. Pero en la vida real sí funciona ese derecho. Esos derechos de equidad, de igualdad de oportunidades sí están funcionando. Yo los invito a que revisen cómo están las comunidades indígenas, cómo están las comunidades raizales. Hagan un ejercicio muy simple, muy contemporáneo. Frente al último invierno que se presentó en Providencia, un presidente va, mira y garantiza que en 100 días estará reconstruida Providencia. Y miren cuántos días han pasado, cuántos meses han pasado ya y qué han recibido. Ahora intenten pensar si esa misma catástrofe se hubiera presentado en Bogotá. A ver si en los barrios altos de Bogotá, en los barrios de clase alta de Bogotá, a ver cuántos días se habrían demorado en
resolver ese asunto. Piensen un poco lo que significan los falsos positivos en términos de abusos del Estado, y las demandas de los jóvenes por sistemas de seguridad, de inclusión, de salud, de educación. Piensen un poco lo que plantea la Constitución en términos de acceso a la educación y la existencia de universidades privadas que cada vez hacen más difícil el acceso a la educación para las clases bajas. Piensen ustedes desde ese asunto de la educación, si es en términos de oportunidades la misma educación la que tiene alguien que estudia en la Universidad de los Andes, alguien que estudia en la Universidad del Rosario o la Universidad Javeriana, o en el CES, en EAFIT, que la que tiene alguien que estudia en una universidad de provincia, en una universidad de gama baja, si tienen las mismas oportunidades, a pesar de que tienen que cumplir los mismos exámenes y que tienen que certificar las mismas competencias. Entonces, miren cómo allí los movimientos sociales sí adquieren una importancia tremenda. Quizás uno de los lineamientos más interesantes, sobre todo por lo que sucede hoy en el mundo, quizás el problema más grave que tiene la humanidad hoy, que está enfrentando la humanidad hoy, tiene que ver con esto. Y es que los mismos jóvenes de la década del 60, en ese marco societal que le da existencia a tantas otras vertientes como los derechos sexuales, los derechos civiles, los derechos antiguerra, los derechos feministas, abogan por una cosa que parecía rara y en ese momento un poco absurda, ¿cierto? Pero que hoy es una urgencia tremenda, los derechos ambientales. Es una cosa muy rara. A mí me gusta pensar eso hoy, justamente porque uno encuentra tipos como el expresidente de los Estados Unidos, que niega totalmente la existencia de derechos ambientales y que aboga por los derechos a la contaminación, a acabar con el planeta, a acabar con lo que se le dé la gana, que tala, que deforesta tanto como en Colombia está pasando con la selva amazónica. Si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en la selva amazónica hoy, si ustedes fueran de verdad estudiantes de derecho, estaban emberracados, entablando derechos de petición y demandas y cuantas recursos jurídicos existen para tratar de defender ese pulmón del mundo. Se está acabando a punta de ganaderos, eso no lo están acabando los cocaleros, lo están acabando los ganaderos, es decir, lo está acabando el propio Estado a partir de Fedegan. Entonces, bueno, a ver, los derechos ambientales en qué consisten, en empezar a reconocer que hacemos parte, no somos los amos del planeta, hacemos parte del planeta, que tanto necesitamos a las abejas, como necesitamos las flores, como necesitamos los palos de aguacate, como necesitamos los palos de café, de maíz, de papa o de yuca para comer. Y entonces hay que respetar eso, hay que respetar el río, hay que respetar la montaña, hay que respetar el pájaro, el árbol, el perro, el gato. Y esa preocupación no existía antes de los jóvenes. Los jóvenes son los que van a visibilizar una necesidad constante de reivindicar unas relaciones armónicas con el entorno. Hay una cosa supremamente importante. Cada uno de ustedes puede, bueno, la mayoría, supongo que la mayoría puede tener en su casa una mascota y consentirla y cuidarla simplemente porque a los jóvenes en la década del 60 se les dio por desarrollar toda una cantidad de propuestas en las cuales había que respetar al perro. Es, a mí me gusta pensarlo en términos prácticos siempre. Si ustedes hacen el ejercicio de pensar en la alcaldía de Mocus en Bogotá, un académico muy serio, muy reconocido, la alcaldía de Mocus fue quizás el momento en el que más fueron sacrificados de manera terrible, además, a través de la electrocución, perros callejeros. Todo un profesor pacifista, como se supone que es él, un camaleón de la política como es Mocus, fue el alcalde que más campañas hizo para recoger perros de la calle y asesinarlos a través de la electrocución. ¿Cómo es posible pensar eso hoy? ¿Cómo que hoy es imposible pensar eso? Y es imposible simplemente porque los jóvenes se organizaron y dicen, oigan, no, los perros tienen derecho a vivir, hombre, esterilícelos si quiere, arme campañas de esterilización como las que se ocasionan hoy, pero no los vaya a asesinar de esa manera tan aberrante. La prohibición, por ejemplo, de la tauromaquia como práctica cultural,
tiene que ver con unos movimientos antitaurinos que han dado con la restricción en muchos escenarios mundiales, aquí en Colombia todavía no siempre, pero en muchos escenarios mundiales se ha llegado a prohibir una práctica ancestral cultural como la tauromaquia, porque los jóvenes salieron a decir, oiga, no, un momentico, no, 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 eso es tortura contra un animal. Las formas de sacrificar animales para la alimentación se han cambiado, jurídicamente se han establecido normatividades que dicen, no, un momentico, esa vaca sí no la vamos a comer, pero no podemos sacrificarla causándole tanto sufrimiento. Y hay que depurar las maneras de sacrificio hasta tal punto que hoy ya ni siquiera se llaman como antes esos lugares mataderos de ganado, sino plantas de beneficio. Desde el discurso mismo cambia la forma en que se asume ese tipo de actividades y de situaciones que pues, quizás algunos consideren necesarias, otros no tanto, pero va cambiando en la medida en que se presentan movimientos sociales que transmiten, que transforman, que transmiten un mensaje de país a país y que van generando conciencia de la necesidad de alterar órdenes. Eh, uno se encuentra fórmulas maravillosas en las que se van prohibiendo algunas conductas que tienen que ver con el cuerpo, por ejemplo, de los hombres y de las mujeres, y que eran ancestrales y que nadie cuestionaba, y que hoy un momentico, usted puede hacer con su cuerpo lo que quiera mientras que, no, mientras que lo haga con su permiso. Entonces muchos de ustedes seguramente se pueden tatuar, se pueden poner piercing, se pueden hacer adecuaciones corporales inclusive, con siliconas, con operaciones, con a través de intervenciones quirúrgicas, simplemente porque los jóvenes han dado con eso a través de movimientos sociales. Es decir, pensar en una juventud estática, quieta, atontada, que es considerada simplemente como una especie de preparación para la adultez, por lo menos en lo histórico, resulta absurdo. Por supuesto, hoy las condiciones van cambiando. Esta es la primera generación, la que se está levantando hoy, que tiene, según los últimos estudios que se han venido realizando a nivel mundial, un coeficiente intelectual menor al de sus padres. Los hijos hoy son más brutos que los papás. Saben manejar una tablet, sí, saben utilizar un celular también, saben utilizar un computador a veces, eh, pero no tienen ni cinco de habilidad para reconocerse con el otro, para entenderse con el otro, para asociarse con el otro, y más bien se van convirtiendo en los primeros segregadores, discriminadores, se van pareciendo cada vez más a sus tatarabuelos, ¿cierto? Que abogaban por un mundo tradicional, convencional. Eh, a uno pensar, por ejemplo, en jóvenes radicales religiosos o radicales políticos hoy, por lo menos le tiene que despertar sospechas de lo que está pasando aquí. Porque en lugar de abogarse por libertades, se aboga por fuerza, por autoridad. Porque en lugar de abogar por educación, se aboga por castigo. Además, que eso lo haga un estudiante de derecho es más grave. Se supone que el derecho es para vincular al Estado con la posibilidad de garantías de procesos, garantías de procedimientos, garantías de derechos, garantías que hagan posible la armonización social. Pero cuando los mismos jóvenes son los que están pidiendo cámaras, policías, requisas, uso de gases, uso de perros, cuando los jóvenes están votando por la guerra, por aviones y por tanquetas, eh, uno tiene que preocupar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de sociedad es esta? Sobre todo porque creo firmemente, para ir dándole como redondez a este asunto, para ir cerrándolo, creo que los movimientos sociales como instrumentos de transformación del derecho tienen que estar enmarcados como en una especie de principios, no, no están escritos, pero pues como documento, como constitución, pero están en el marco de lo societal. Creo que todos esos movimientos sociales tienen que ser lectores de su propio contexto. Tienen que estar viendo las transformaciones jurídicas, tecnológicas, técnicas, societales, humanas, ambientales,
para poder exigir adecuaciones por parte del Estado. Pero los movimientos sociales tienen que ser lectores de su mundo, de su momento, de sus condiciones, de sus expectativas, de sus límites. Movimientos sociales que en este momento no estén entendiendo que estamos enfrentando una crisis ambiental, pues hombre, uno dice, ¿en qué están? Si no podemos entender que los polos se están deshielando, que las selvas se están acabando, que los animales se están extinguiendo, y no precisamente porque estén muy viejos o porque hayan cumplido su ciclo, sino por el abuso de las formas industriales, comerciales. Si no podemos entender que somos los seres humanos los que estamos causando una tragedia que está llevando a la desaparición de una cantidad de especies, tenemos un problema serio como humanidad, ¿no? Hay una expresión que a mí me gusta mucho, y es que un tigre no es un tigre, sino que el tigre es la salud del ecosistema, porque si se acaba el tigre, se genera una sobrepoblación de otro tipo de especies que van a acabar con los recursos y que van a alterar necesariamente la vida de todo el planeta. Entonces creemos que un animal es enemigo, un animal no es enemigo, el animal simplemente es una parte integral de unos ecosistemas de los cuales hacemos parte nosotros, que tendríamos que respetar tanto el río como la montaña, como el árbol, como respetamos al otro, al ser humano, al perro, al gato, al pájaro, y que no hay buenos ni malos aquí, sino simplemente lugares en los que tenemos que ubicarnos para poder garantizar la permanencia en este escenario. Quizás el segundo principio tendría que ver con la universalidad, entender que como sujetos de derecho, como estudiantes, como ciudadanos, como personas, como seres humanos, hacemos parte del universo, ¿cierto? Y que tenemos la obligación de estar enterados de lo, además que tenemos la posibilidad ya a través de las redes sociales y de la internet, de estar actualizados de lo que está pasando en el resto del mundo. No hay nada que pase en una parte del mundo que no nos afecte. En cualquier parte del mundo, un par de pelados jugando se inventaron un dispositivo, un mecanismo más bien, para comunicarse en el salón de clases sin que el profesor los viera. Y ese juego entre cuatro adolescentes, cuatro muchachitos de colegio, hoy gobierna nuestra existencia hasta el punto que somos incapaces de entendernos qué sería del mundo sin WhatsApp. Y el WhatsApp es el resultado de cuatro gatos en un salón de clases tratando de entender el mundo. ¿Cómo le hacemos trampa al profesor para conversar sin que nos moleste? Se inventaron ese sistema, terminaron vendiéndolo por casi 19.000 millones de dólares después, cuatro adolescentes, los jóvenes cambiando el mundo otra vez, ¿cierto? Y fue un adolescente el que termina inventándose el iPhone y termina inventándose el computador. Son los jóvenes cuando se deciden a cambiar el mundo, lo cambian, ¿cierto? Cuando se deciden los jóvenes a transformar las instituciones, las cambian. Pero también son los jóvenes los que se deciden a veces a someterse y a fortalecer proyectos despóticos, tiranos, dictatoriales, y también son ellos los que lo hacen. Los que terminan apoyando a los peores tiranos, a los peores genocidas, son los jóvenes. O sea, piensen lo que eran las SS, pues las juventudes hitlerianas, o lo que son aquí en Colombia algunos grupos paramilitares, o algunos grupos guerrilleros, o algunos partidos políticos pro guerra, están alimentados mayoritariamente por jóvenes. ¿Qué es lo que quieren? El joven tendría que pensarse como parte de un movimiento social amplio en el cual se preparan los escenarios para resolver sus propios proyectos de vida, bien sean individuales o familiares. Cada joven está peleando por eso, ¿cierto? Y hay algunos que les gusta cultivar el propio patíbulo en el que lo van a fusilar, cavar la tumba en la que los van a enterrar, pero hay otros que están sembrando mundos mejores. Y ahí creo que sí hay una importancia tremenda. Quizás el tercer principio tendría que ser un principio interpretativo en el que no solamente hagamos la lectura de la universalidad de lo que está pasando en el mundo, sino que tengamos
ese desafío constante por ser capaces de interpretarlo a la luz de las propias posibilidades, ¿cierto? Que tanto eso que se está generando, promocionando en otros países, en otras potencias, puede ser aplicado de manera literal, a manera de copia en nuestro propio escenario, que tanto tenemos que hacer adaptaciones, transformaciones, modificaciones para vincularnos con lo que nosotros somos, con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros aspiramos a ser y con lo que nosotros hemos sido. Ahí los movimientos sociales tienen un desafío tremendo, porque no es lo mismo generar derechos colectivos, por ejemplo, para las comunidades homosexuales o para las comunidades de mujeres o de obreros o de empleados o de niños, de religiosos, en Europa, donde la separación entre la Iglesia y el Estado se dio desde el siglo XVI, en Estados Unidos, donde siempre ha habido claramente la diferenciación de una parte de la Iglesia y de otra parte del Estado, en un escenario como el colombiano, en el que esto no se sabe si es una parroquia, si es una cantina, si es un estadio o si es una fiesta, porque aquí buena parte de la sociedad todavía tiene más temor de la sanción religiosa que de la sanción jurídica. Aquí todavía en el discurso, cada vez que algo sucede que pueda resultar un poco conmovedor, muchos de los habitantes recurren a expresiones religiosas como que, ay, qué pecadito, en lugar de pensarlo como un delito, como una contravención o como una falta a las fórmulas de convivencia básicas. Entonces yo creo que sí hay que hacer interpretaciones tomando en cuenta el contexto en el que nos estamos moviendo, las fortalezas, las posibilidades, las instituciones. Eh, a mí me parece aberrante que, por ejemplo, una violación comprobada como la que se estaba tratando de procesar hace unos días en una corte internacional, haya dado con que el Estado colombiano, en lugar de afrontarla, de asumirla y de asumir la responsabilidad, se levante de la mesa y se vaya y después a escondidas le mande una carta a la víctima diciéndole, oiga, venga, negociemos por debajo de la mesa, en una actitud claramente traqueta, mafiosa, ilegal. Entonces yo sí creo que hay que pensarnos en contexto, creo que es absolutamente importante detenernos a reflexionar ese papel de los movimientos sociales, ese papel de los distintos gremios, de los actores, de las fuerzas de la sociedad, para, para organizarnos en derecho, a partir del derecho, para actualizar el derecho, para transformar el derecho, para hacer del derecho de verdad una estrategia para la paz, una herramienta para la armonía en la convivencia, para la búsqueda de soluciones pacíficas y no para el sometimiento de otros, para la eliminación de otros o para la garantización de privilegios particulares, familiares, sectoriales. Es un poco lo que se ha venido presentando. Ahora uno puede encontrar muchos más movimientos sociales. Yo aquí les he planteado algunos ejemplos simplemente como una especie de abrebocas para que cada uno de ustedes haga el ejercicio de pensar, ¿cierto? Desde dónde se fundamentan esas demandas, esas búsquedas, esas exigencias, qué tanta razón tienen en el mundo de hoy, eh, qué tanta urgencia, qué tanta necesidad y cómo podríamos hacer para volvernos protagonistas de ese mundo en el que estamos viviendo hoy y dejar de ser sujetos pasivos, simplemente padecientes de lo que otros están planteando. Luego, para terminar, les presento una lectura que hago de todo este escenario, y es que generalmente cuando los movimientos sociales se ponen en evidencia públicamente, salen a manifestarse, salen a protestar, terminan tirando piedra. Y a mí me parece muy hermoso hacer la lectura de lo que eso significa, ¿cierto? Porque le están tirando piedras a
unas instituciones que se creen de mármol, que no tienen que cambiar, que tienen que, a las que tiene uno que arrodillarse, a las que tiene uno que inclinarse y que tiene uno que loar como si fueran una especie de Dios posmoderno. Creo que se les tira piedra a esas instituciones para recordarles que la razón de ser de ellas es la sociedad, no un texto muerto, que la razón de ser de las instituciones es el ser humano cambiante, transformante, dinámico, propositivo, activo, y que se va adecuando a la existencia de nuevas tecnologías, de nuevos escenarios, de nuevos espacios. En ese sentido, yo sí creo que las manifestaciones de los movimientos sociales, eh, ese grito de la sociedad civil por sociedades más justas, cada vez son más necesarias, cada vez son más urgentes y cada vez más demandan de ustedes una práctica activa, una reflexión serena, juiciosa y argumentada, pero sobre todo una vinculación directa, eh, apegada, por supuesto, a ese respeto a la vida, a ese respeto por la diversidad, por las diferencias y sobre todo a ese reconocimiento de la dignidad que nos es inherente como parte de los seres de la naturaleza. Bien, yo guardaré silencio y escucharé sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, comentarios, sugerencias. Profe, Sí, eh, Eduardo. no, que esas últimas palabras que mencionaste es ahí donde unas instituciones que creen que son de mármol, estoy totalmente de acuerdo con usted en esas palabras. Entonces ahí me da un poquito la razón, no creo, a lo que hablamos, que es que la protesta se debe hacer contra esas instituciones, no contra otras personas o terceros que no comparten esa idea. Por supuesto, Edward. Creo que lo que hay que cambiar son las estructuras que definen comportamientos, que definen prácticas sociales, que definen acciones que son tan lesivas ocasionalmente. Pero muchas gracias, hombre, por la reflexión que haces en torno a la legitimación que tienen las formas de manifestación respetuosas y argumentadas.